Bueno, entrando en el tema, le pido por favor que abra su Biblia en Segunda de Corintios, entrando ya en el tema que nos ocupa en esta mañana. Abramos por favor nuestra Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, y permítame hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así, tenemos todos, amén. Segunda de Corintios, capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Bueno, permítame un poquito aclarar este aspecto, ¿no? Aquí hay 2 cosas que tenemos que mirar y que son muy, muy bien diferenciadas. Por un lado, la condición anímica de Pablo, ¿sí? Y por otro lado, la condición física de Pablo, ante la cual él había pedido a Dios que le ayude. Yo no sé si algún momento usted, en esas épocas críticas que a veces nos toca vivir, nos toca pasar, hemos experimentado hasta cierto punto, permítame llamarlo así, estas desilusiones que tenemos en nuestra vida cristiana. Es decir, cuando pasamos un problema y esperamos que ese problema se resuelva de tal o cual manera y las cosas no salen como uno piensa, ¿no? Y pedimos y oramos y procuramos que las cosas tengan una solución, tengamos una salida, encontremos una paz, una calma frente a los problemas de distinta índole que se presentan. Y las cosas no salen como uno piensa, ¿sí? Uno esperaba que la situación se dé. A lo mejor la manera no es la que esperábamos, pero sí el resultado. Y el resultado no se da como uno quiere, como uno piensa. Pues déjeme compartirle lo que Pablo experimentó y lo que nosotros debemos entender al respecto. Digo, hay 2 cosas totalmente diferenciadas. La una es la situación anímica de Pablo, que es la que comienza hablando en estos primeros versículos y que ve a la gente a veces fantasiosa, ha querido dar distintas interpretaciones a esta experiencia extrasensorial que tuvo el apóstol Pablo, ¿sí? Pero hay que entender bien las cosas. Uno no puede precipitarse, decir, sí, Pablo fue arrebatado al tercer cielo y ahí, no. Tranquilidad, ¿sí? Las cosas no son así. Hay que entender que Pablo, como usted y como yo y como mucha gente, somos personas comunes y silvestres, que vivimos, que tenemos experiencias, que estamos sujetas a distintas situaciones que nuestra propia humanidad nos
nos presenta en la vida. Lo primero que nosotros debemos entender es que posiblemente Pablo tuvo una experiencia como la que él manifiesta ahí, que él mismo no se atreve a explicar mucho al respecto, porque fue una experiencia única, una experiencia bajo ciertas circunstancias que ya las vamos a ver, y que podemos entender solo, o debemos de entender solo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué estaba experimentando Pablo? Vea, tan cauto es Pablo al hablar de su experiencia extrasensorial, que ni siquiera comienza hablando en primera persona, ¿sí? Él no dice, a mí me pasó esto, sino que él dice, vea, yo conozco de un hombre, refiriéndose a sí mismo, dice, yo conozco de un hombre que hace algunos años, 14 aproximadamente, tuvo esta experiencia. Entonces digo, es tan cauto Pablo en ese sentido, en hablar en tercera persona, ¿sí? Porque fue una experiencia que le trajo una situación bastante crítica. Luego, después de esa experiencia, él no se precipitó a comentar, a decirlo, a proclamarlo. Una, porque no tenía más explicación, no tenía mucha explicación que dar, sino que más bien él se mantiene, tranquilo, y apenas 14 años después, por la necesidad de las circunstancias, termina hablando del tema. Es decir, él se guardó 14 años una experiencia que había tenido y que pasó tanto tiempo en que él dice, hoy es propicio hablar del tema. ¿Qué le había pasado a Pablo 14 años antes de que escriba esto? Que posiblemente él se encontraba en un éxtasis, ¿sí? Es decir, en una situación nada común, una situación que no es común a todo el mundo, ¿sí? En una situación bastante delicada de su situación anímica, sumada a su situación física, como nos deja ver aquí mismo, y que en algún momento inclusive esa situación le llevó a decir lo que nosotros solemos decir en otros términos a veces, ¿no? No todos, por lo general las personas adultas, ¿sí? Ya comienzan a decir ciertas situaciones como esta. Por ejemplo, dicen, mejor que Dios me llevara. ¿Usted ha escuchado alguna vez decir a alguien así? Dice, mejor que Dios me llevara. ¿Por qué dice una persona así? Porque vea, la presión del momento, la dificultad, la crisis, el dolor, el quebranto, ¿sí? Es tan fuerte que en cierta edad o bajo ciertas circunstancias, una enfermedad, una debilidad, un abandono, ¿sí? A uno le hace pensar, dice, vea, para estar sufriendo de esa manera, ¿sí? Para estar viviendo tan duramente, para estar soportando esta crisis tan fuerte, preferiría yo que Dios me lleve. Mucho más claro podemos ver esto que yo le menciono, que no es una ocurrencia mía. Mucho más claro podemos ver esto en las palabras del mismo Pablo, en condiciones entendibles, ¿no? Algunas de las cartas de Pablo, la mayoría, fueron escritas desde la cárcel, desde una cárcel romana, con una persecución de los judíos terrible que a toda costa querían acabar con él. De hecho, terminaron consiguiendo su propósito, es decir, sentenciarle a muerte a Pablo. Él, lo que le animaba a seguir viviendo era predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y tuvo tanta oposición Pablo, que le resultó duro, pero durísimo, sostenerse en ese propósito ministerial de llegar principalmente a su pueblo, a los judíos, de llegar con un mensaje de decirles, por favor, caigan en cuenta, este es el Mesías que estábamos esperando. Y por decir eso y por contar su testimonio de cómo fue su conversión del judaísmo a lo que luego se llamaría el cristianismo, él vivió situaciones extremadamente críticas, ¿no? Él había sido apedreado, en donde él conoció prácticamente la muerte y solo la misericordia de Dios le levantó. Él había sido juzgado, perseguido, estaba en una situación terrible. Y parece
que inclusive en su aspecto físico esto le pasó factura. Entonces estaba debilitado físicamente, angustiado ministerialmente, en una disyuntiva ministerial inclusive, que el libro de Filipenses lo resume de esta manera. Permítame darle lectura. Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Filipenses capítulo 1, unas paginitas más adelante de 2 de Corintios nomás. Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 23, igualmente hago yo la lectura, le pido por favor que usted siga con atención y reverencia a la palabra de Dios. Dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué dicen estas bonitas palabras de Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 23? Pablo está corroborando lo que posiblemente le llevó a este éxtasis, ¿sí? A esta situación que él no entendió y dice: yo conozco que yo tuve esta experiencia hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, y que fui arrebatado, dice, al paraíso, ¿sí? No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, de personas que estuvieron en terapia intensiva por cualquiera sea el motivo, un accidente, una enfermedad, y que esas personas, muchos de ellos, volvieron a tener la oportunidad de la vida, y esas personas experimentaron cosas como esta. Dicen: yo vi un túnel y una luz resplandeciente al fondo del túnel, y que me acercaba a ese túnel y tenía una paz increíble, y se oía una música, dice, preciosa, que yo quería quedarme ahí. Y de pronto desperté. Esa es la experiencia extrasensorial que han tenido algunas personas que han estado en coma, ¿sí? A veces ya la ciencia dijo: hasta aquí llegué, ¿no es cierto? Pero que por esas cosas de Dios, porque Dios es el que da y quita la vida, de pronto volvieron y despertaron. Y aquel anhelo que en su inconsciencia tuvieron, de mejor permanecer ya en esa luz, en esa paz, en ese ambiente tan inexplicable, inefable es la palabra que se ocupa y es la correcta. Dice, hubieran anhelado estar en esas circunstancias, pero Dios dijo no, ¿sí? Aquí te quedas. Y volvieron a despertar y superaron el coma y han tenido tiempo más de vida. Digo, Pablo en su crisis existencial en la que él se encontraba, en su deseo ferviente de mostrar a su pueblo principalmente, a todo el mundo, pero a su pueblo, a los judíos, que Cristo es el Salvador del mundo, el Mesías, en quien uno tiene que acogerse, apegarse, aferrarse para salir adelante, para poder enfrentar la situación. Y encontrar tanto reparo, encontrar tanta dificultad, tanto problema, le llevó a este punto, ¿no? En el que él dice: ve, para mí vivir es Cristo. Y si yo muero, yo gano, porque me voy a encontrar con Cristo Jesús. Ahora, si por causa del ministerio, es decir, por causa de la predicación que él tenía que hacer, ¿sí?, me toca escoger o quedarme predicando aquí en el mundo, ¿sí?, y tratando de llevar el evangelio a toda criatura, o irme a la presencia de Dios, me veo en una condición en estrecho, dice él, ¿sí? Es decir, no me es fácil decidir, porque yo preferiría, dice Pablo, partir a la presencia de Dios. Entonces, entendiendo estas cosas, el quebranto de salud, el quebranto anímico, su disyuntiva ministerial y su ferviente deseo de ir a la presencia de Dios en vez de enfrentar todo lo duro y difícil que él estaba viviendo, es posible que le llevó a tener esta experiencia, que digo que parece haber sido un éxtasis, en el cual tuvo esta experiencia en la que Dios
en la que él en algún momento a Dios le dijo, Señor, mejor, llévame. Está tan dura la situación que estoy viviendo que mejor, llévame. Hace 14 años. Y Dios le dijo, no. Y Dios le dio una respuesta que no es la que siempre nos gusta, ¿no? Cuando la respuesta ante las circunstancias de la vida, la respuesta de Dios es no. Así que sí se llama esta prédica. ¿Sí? Esta prédica se llama La respuesta es no. ¿Qué le había pasado a Pablo? Bueno, ahora eran 14 años después, ¿no? Él ya había vivido y había discernido bien la situación. Él había terminado entendiendo 14 años después, algo que 14 años antes obviamente no lo entendió. Él dice que tenía un aguijón en la carne. Esto se refiere específicamente en Pablo a alguna enfermedad física, alguna dolencia física. Pero sabe que todos en algún momento tenemos un aguijón en la carne, todos, en algún momento. Más aún cuando uno va avanzando en edad, no me refiero a la mía, ¿no? Sino, por decirle, qué sé yo, a los 20, 25 años, cuando ya comienzan a independizarse económicamente las personas, ¿sí? Ya porque se casan, ya porque salen de casa, en fin. Y comienzan a haber aguijones en la carne. Por ejemplo, en el trabajo, un jefe de esos desdichados que hay, una jefe de esas malosas que hay, es un aguijón en la carne. Un vecino, yo he tenido vecinos cuando arrendaba por muchos años en mi vida, hasta antes de venir acá, sin saber que yo iba a ser pastor y que iba a haber el espacio para que tenga donde dormir y todo. Yo tuve vecinos que eran un aguijón en la carne, terrible, ¿no? Malvados, perversos, malcriados, mal hablados, que me provocaban, y yo cristiano, ¿no? A veces un aguijón en la carne también es una enfermedad, esa que apareció sin saber cómo, ¿no? Esa enfermedad que apareció, que parecía en primera instancia que podía ser manejada fácilmente, que ya, 2, 3 visitas al médico, uno que otro examen, una buena receta, y la respuesta fue no. Y comenzó a agravar. Y llegaron a decirnos, frente a una enfermedad, que no solo no hay remedio, sino que vamos a hacer lo posible para que no sea tan apresurado el deterioro. Es un aguijón en la carne. Una limitación económica es un aguijón en la carne. Una quiebra económica es un aguijón en la carne. Y es terrible, ¿no? Digo, todos de uno u otro modo hemos vivido, no solo una, sino más de una vez, estos aguijones en la carne. ¿Por qué? Porque son situaciones que nos duelen, son situaciones que nos afligen, son situaciones que nos entristecen. Un mal hijo, una mala hija, una mala decisión en la vida. Son aguijones en la carne, ¿no? Yo ahora que soy suegro, ahora que soy abuelo, y que obviamente uno dice, conforme pasan los años uno ya tiene que pensar en descansar. Ya tiene que pensar en descansar. ¿Cómo descanso? Cuando yo tengo hijos, ¿sí? Cuando tengo nietos y veo lo que les toca vivir en este mundo. ¿Cómo descanso? No digo que sea un aguijón en mi carne, porque por la misericordia infinita de Dios, hasta aquí al menos son buenos chicos y buena chica mi hija. Hasta aquí. Y mis 2 hijos casados, hasta aquí tienen una linda relación en su hogar y por lo tanto tienen un lindo hogar. Hasta aquí. Pero el mundo, ¿cómo está? Es terrible. Yo pienso en mis nietos, digo, mis nietos van a la escuela y les dan la ideología de género y les toca desarrollarse en un mundo extremada y terriblemente pecaminoso, competitivo entre el bien y el mal, cuando vemos que el mal es el que prevalece. O sea, es terrible. Y si nuestros hijos se equivocan en sus decisiones sentimentales, son un aguijón en nuestra carne, ¿o no? Así que digo, nosotros todos experimentamos estos aguijones, ¿no? En momentos, y es que obviamente lo que hacemos es
es pedirle a Dios que nos ayude a salir. Él dice que pidió 3 veces. Obviamente no fueron solo 3, o sea, en la oración del desayuno, almuerzo y merienda no ha de haber sido así, ¿sí? Porque es nuestro sistema de oración. ¿Usted ora? Sí, pastor, 3 veces al día por los alimentos, ¿sí? Hay bienaventurados que comen 5 veces al día y quizás oren las 5 veces al día. No se refiere a esas 3 vesitas, sino a posiblemente él oró, que le ayude, que le quite, que le sostenga, que le dé una solución, que le dé una salida. Pero 3 veces se derramó, 3 veces se postró, 3 veces se quebrantó delante de Dios, diciéndole: Dios mío, por favor, ¿hasta cuándo? 14 años después entendió. Porque en ese momento la respuesta fue no. Podía yo entender, podía Pablo entender. Cuando recordamos años antes, todas esas lágrimas que tuvimos que derramar frente a tal o cual situación, pero derramar, es decir, no solo las lágrimas, sino uno mismo derramarse. Insisto, ante una situación de salud, ante una situación económica, ante una situación sentimental, aquella aflicción que hace que nos sangre la úlcera por la situación laboral, porque el ambiente es feo, es terrible, es pecaminoso, y uno es cristiano y no, por un lado no puedo sumarme al pecado de todos, y por otro lado yo tengo que ser cristiano. ¿Cómo quisiera dejar botando este trabajo con estos jefes y estos compañeros perversos que tengo de trabajo? Pero si dejo botando, ¿con qué alimento a mi familia? Un aguijón en la carne. ¿Cuántas veces le pedí 500,000? Y en ese momento la respuesta fue no. Y no solo eso, no, sino que Pablo, discúlpeme que esté así con la mano en el bolsillo, usted sabe de la cirugía, ya prontamente estaré en el boli y le quito la mano en el bolsillo. Siempre me ha parecido irreverente, pero hoy amanecí un poquito dolorido. Y digo, no fue solo este aguijón, ¿no? Sino que de este aguijón, es decir, de esta dificultad, de esta angustia, de esta tristeza, de este dolor, de este quebranto que le estaba pasando y que le venía pidiendo y pidiendo y pidiendo y no había solución, no había una salida. El diablo se servía de eso. Dice, hasta parece que es un mensajero de Satanás. El diablo se servía de eso. ¿Qué le estaría diciendo el diablo? Lo que nos ha dicho a todos cuando enfrentamos un aguijón. ¿Sí? Ya ves que Dios no te escucha. Ya ves que es de gana que vayas a la iglesia. Si te das cuenta que te están comiendo al cuento. Si ves que es pura ilusión. Por un lado, es lo que el diablo sabe hacer. ¿No es cierto? Las otras cosas que sabe hacer el diablo. Y se sirve, ¿no? O sea, él echa mano de nuestro dolor. ¿Sí? Y el diablo nos dice, ya deja eso. Mira a otros cómo les va mejor. Y no son fanáticos como tú. No están yendo a la iglesia todos los domingos. Sí, más lo que te matas leyendo la Biblia, te matas orando ahí. Y la respuesta es no. Situaciones espantosas, difíciles, duras, que él las llegó a entender 14 años después, ¿no? Pero cuando uno está pasando esos problemas, esas dificultades, uno no entiende nada. Uno no entiende nada. Gracias a Dios que él tuvo esta experiencia, que él nos muestra claramente la situación. Y gracias a Dios que aunque sea 14 años después, él tuvo una respuesta que hoy nos sirve a nosotros. No se desespere, no se angustia. Si es que hoy la respuesta es no. Tranquilos. Pero pastor, yo no sé si Pablo ese rato acudió a líderes espirituales, a amigos. Ve, por favor, dame una explicación. No tengo explicación. Ahora, ¿crees en Dios? ¿Confías en Dios? A lo mejor te está diciendo no. ¿Pero por qué? No sé. No sé por qué dice no. No sé. No entiendo. A mí me ha dicho 100,000 veces no. Y lo único que he hecho es llorar. Punto. ¿Por qué yo pregunto? Antes de topar unos 3 aspectos que necesitamos tener muy claro.
Dios es Dios. Amén. Dios es soberano. Amén. Su voluntad es la perfecta. Amén. Entonces tiene todo el derecho de decir no. Si Dios es soberano y Dios es Dios y su voluntad es perfecta, entonces Él tiene todo el derecho de decir no. El problema ante la respuesta no somos nosotros. Qué bueno que Pablo, experimentó una situación de esa naturaleza y pudo dejarnos esta experiencia para que nosotros no declinemos, para que nosotros no colguemos los guantes, para que nosotros no tiremos la toalla, como morochamente se dice, ¿sí? Para que nosotros no digamos, hasta aquí llegué. No, tranquilos. Primer aspecto que yo necesito destacar ante la respuesta no. Pablo dice que Dios le dijo a él, en su angustia, en su desesperación, en su quebranto, le dijo, bástate mi gracia. Esta palabrita gracia, ¿no? Esta que es tan profunda, tan grande y a su vez tan amplia, pero que calza en cualquier parte. Y en donde calza, trae esperanza. ¿Cuál es el primer aspecto que necesitamos destacar? Dios le dice en otros términos, suficiente con el modo en que nos sustenta hoy. Suficiente con el modo en que nos sustenta hoy. ¿Es la salida, es la solución? A lo mejor no, pero es la provisión de Dios para que te sostengas hoy. Mañana es otro día, tranquilo. Suficiente. Pero Dios mío, yo quisiera. Yo también quisiera. Pero Dios sabe por qué hace. ¿Sabe cuánto tiempo yo le he venido pidiendo a Dios por una paz y una tranquilidad económica en mi vida? Posiblemente 14. Posiblemente 14. ¿Y sabe cuántas veces me he bronqueado con Dios yo diciéndole, Señor, no que tú eres el dueño del oro y de la plata, no que la tierra y su plenitud te pertenecen? ¿Qué es para ti, Señor, poder socorrerme? Y Dios me ha dicho, tranquilo, bástate mi gracia, suficiente con el sustento de hoy. Pero es que estoy atrasado, tú tranquilo. ¿Y cuántas veces Dios me ha dicho, en ese sentido y en muchos otros, la respuesta es no, se acabó? Y cuanto más uno busca la explicación, ¿por qué no? Dios dice, ¿y por qué tengo que estar explicando las cosas? ¿Por qué tengo que darte toda explicación? No estás en mis manos. No eres mi hijo, no eres mi hija. Yo te ofrecí que yo iba a estar contigo todos los días. Ahora, yo no te ofrecí que te iba a dar todo lo que tú quieras, porque eso en ninguna parte de la Biblia dice. ¿Sí? Lo que sí dijo es, yo voy a estar contigo todos los días, tranquilo. No te dejaré ni te desampararé. Suficiente con la provisión de hoy, suficiente con el modo en que Dios nos sustenta. Primer aspecto, bástate mi gracia, le dijo. A lo mejor Pablo pensaba que no iba a llegar 14 años después, ¿no? A lo mejor él dijo, hasta aquí llegué. Si Dios me está diciendo hoy no, es porque, no, es una historia que la cuenta 14 años después. El segundo aspecto es que le dice, oye Pablo, si tú encontraras la solución inmediata a todos tus problemas, ¿sí? ¿A qué rato se va a ver mi presencia en tu vida? Si ante el primer problema encuentras inmediatamente la solución, ante un problema más grande, una solución más maravillosa, ¿a qué rato se hace notorio para ti y para los demás, los que tienen puestos los ojos en ti, se hace visible mi poder en tu vida? ¿Cómo se llama este segundo punto? Este segundo punto le puse, su poder es visible en nuestra debilidad. Su poder es visible en nuestra debilidad. Y qué lindo sería, ¿no? Que las personas de pronto, que de un u otro modo saben en parte, no en la verdadera magnitud, pero saben en parte que estamos pasando un problema. Qué lindo sería que alguien venga y nos anime y nos aliente diciéndonos, me muero, qué maravilla usted, ¿no? En medio del problema y todavía se sostiene. No sé si esas palabras serían de consuelo, yo no tengo idea.
No sé si tampoco nos ayudarían, ¿no? A lo mejor le diría, pero ¿a qué rato se ve el poder de Dios si nosotros llegamos un rato a darnos cuenta que somos extremadamente débiles y frágiles, a pesar de todas nuestras pintas, ¿no? Y todas nuestras capacidades, y yo, y yo, y yo. Llega un rato en que Dios le dice a Pablo, ¿no? A nosotros no, porque gracias a Dios no nos parecemos a Pablo. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mi poder se vea manifestado en ti, pero para eso tú tienes que ser débil. Porque si tú eres superhombre y eres Wonder Woman, ¿sí? Se te va a notar a ti y no a mí. De tal manera que para que mi poder sea muy visible en tu debilidad, es necesario que tu debilidad se note claramente. Entonces va a notarse luego mi poder en ti. ¿Aló? ¿Qué le estaba pasando a Pablo? Algo que él mismo reconoce, ¿no? ¿Por qué le pasó esto a Pablo? ¿Sí? Porque él mismo comienza reconociendo, como leímos en los versículos iniciales de 2 de Corintios. Él mismo termina reconociendo, dice, para que no me exalte desmedidamente. ¿Qué tal? Porque Pablo era hombre, común y silvestre. ¿Sí? Y a Pablo le llegaba las noticias de que, ¡wow! ¿Cómo sana Pablo? ¡Wow! ¡Qué increíble este Pablo! ¡Wow! Entonces, cuando a Pablo le pasa esto, y tiene esta, insisto, esta experiencia extrasensorial, ¿sí? Dice, yo vendré a mis visiones, pero no me conviene. Porque cada vez que yo tengo una visión, cada vez que yo suelto una palabra, cada vez que hago una oración y la gente se sana y la gente reacciona para bien y la gente reconoce el favor de Dios a través de mi vida, Él está menguando y yo estoy creciendo y no es así, es al revés. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Así que Dios le dice, Pablito, por eso mismo te he vuelto débil, por eso te hago notar que el débil y el frágil aquí eres tú y que el poder es mío. Porque corres el riesgo de exaltarte desmedidamente. Yo me preguntaba, no le estoy preguntando a usted, por favor, ¿sí? Yo me preguntaba, decía, ¿cuántas cosas querrá derrumbar Dios en mi vida? ¿No? ¿Cuántas querrá derrumbar? Que yo no le he dejado por tanto tiempo. Y que sigo siendo la cucaracha en realidad, ¿no? Y nunca entendí los paréntesis de crisis que me ha tocado vivir. Y siempre entendí que la crisis era una persecución, que era una envidia, que era esto. Cuando a lo mejor las crisis, o lo que yo he llamado crisis en mi vida, de toda índole, enfermedades mías o de la familia, situaciones económicas difíciles, quebrantos en mis relaciones interpersonales, ¿sí? Las críticas que he recibido son malos, perversos, no. A lo mejor esas críticas lo que Dios quería es no solo glorificarse en mi debilidad, sino derrumbar aquellas cosas que terminan exaltándonos, ¿no? ¿Cuándo se entiende esto? Pablo, 14 años después. Nosotros, no sé. Es más, no sé si muchas de las cosas que nos han pasado llegamos a terminar entendiendo plenamente. Por eso digo, gracias a Dios que Pablo pudo experimentar esto y dejar plasmado para que nosotros entendamos. Su poder es visible en nuestra debilidad. Y me voy a permitir para el tercer punto y último, repetir el último versículo que leímos de nuestra porción inicial, de 2 de Corintios capítulo 12. Permítame leerle para que tengamos fresco el mensaje. Y dice así, por lo cual por amor a Cristo, estoy leyendo 2 de Corintios 12:10, 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa en nuestras vidas?
Cuando nos toca enfrentar problemas que se agudizan, que nos lastiman, que nos hieren, que nos calan el alma, que van lacerando nuestra alma, que pedimos y no encontramos una respuesta. Insisto, ¿qué pasa en nuestras vidas? Si nos toca vivir periodos extendidos de dificultad, de quebranto y de dolor, ¿qué prevalece en nosotros? ¿El amor a Cristo? ¿O comienza a ganar espacio la desilusión, la desidia, el desobligo? Y sentimos que hasta aquí nomás. El día de ayer, mientras pegaba una revisada de esta hoja guía que yo siempre tengo, después de pegar la revisada, ya el grupo de alabanza ya terminó su repaso aquí, ayer. Era cerca de las 7 de la noche. Y yo cuando estoy en oficina, haciendo algo, cualquier cosa que estoy haciendo, leyendo la Biblia, leyendo un libro, preparando una prédica, preparando una charla, qué sé yo, siempre pongo música de fondo en la computadora, y obviamente pongo música cristiana. No pensará que pongo el Despacito para... Entonces pongo música cristiana. Y ayer ya había terminado. De hecho, el Iván, el tenor, viene y me dice, yo estaba ya imprimiendo esta hoja, viene y me dice, pastor, ya terminamos. Le digo, terminen nomás, porque normalmente cuando yo estoy en la oficina y el grupo de alabanza termina su tiempo, el Iván me llama, o cualquier otra persona me llama, y yo vengo y me gusta terminar orando con ellos y preparando el ambiente para el día de hoy a través de nuestra oración. Pero ayer estuve inquieto por esta situación. Y va el Iván y me dice, pastor, ya terminamos. Le digo, ¿sabes qué? Oren nomás, terminen nomás ustedes orando. Y justo estaba escuchando una canción, que era de haberme puesto de acuerdo con el Isaac para ver si podíamos cantarla. Pero ya me acordé que yo no soy cantante, soy predicador. Y zapatero a tus zapatos. Y justo escuchaba esa canción, ya se fueron todos. Doblé mis rodillas ahí en la oficina. Y era como una película que venía en mi vida. De algunas de las situaciones, de esos aguijones que nos toca vivir en la vida. Y me venía tan clara la película que inclusive recordaba cómo el diablo quiso meter mano en aquellas situaciones. Cuántas veces quise abandonar la causa, cuántas veces, en fin, ¿sí? Y esa canción que estaba de fondo, coincidencialmente, yo escojo obviamente la música, pero yo no sabía que a esa hora iba a terminar el grupo de alabanzas, iban a ir, justo yo iba a terminar imprimiendo la hoja y cuando doblaba mis rodillas oía esa canción que dice así más o menos. Puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Y ante la pregunta que yo me hacía, ¿qué pasa en mi vida en los momentos de debilidad? En el tiempo de soportar el aguijón, cuando el diablo se ensaña y quiere echar mano de mi dolor, de mi angustia, de mi quebranto. ¿Prevalece y permanece el amor a Cristo? ¿O digo humanamente, hasta aquí llegué? El tercer aspecto es que prevalezca y permanezca el amor a Cristo. Pablo tomó esa decisión. Dijo, yo podría gloriarme en muchos otros aspectos, pero no me conviene.
Más bien voy a gloriarme en mis debilidades. Porque solo cuando soy débil puedo sentir el poder de Dios obrando en mi vida. Porque solo cuando soy débil, entonces soy fuerte. El día martes de esta semana, de esta que estamos concluyendo, yo llegué unos 2 o 3 minutos más tarde a la charla que doy los días martes de enseñanza bíblica. Y esto obedecía a que el día martes mi esposa tuvo una descompensación en su salud bastante fuerte. De hecho, me tuvo en angustia todo el día. Nos tuvo, a mis hijos, a mí. El día martes era cumpleaños de ella. Obviamente pensábamos festejarle, no digo por todo lo alto, porque no es nuestra costumbre tener ese tipo de celebraciones, aunque ameritan por la bondad y misericordia de Dios, pero sí algún programa especial. Lastimosamente no pudimos hacerlo por su condición de salud, estuvo muy, muy debilitada en su salud, y yo llegué acá, le digo, con unos 2 o 3 minutos de retraso para dar la charla. Al terminar la charla, ingresé rápido al domicilio, y por la misericordia de Dios había venido una hermana de mi esposa, mi cuñada, a ponerle un suero, con vaya usted a saber qué. Y gracias a Dios el miércoles amaneció bastante mejorcita, no como yo quisiera, o como ella anhelaría, pero bastante mejorcita. Así que pensando en ese suero, yo quiero invitarles a todos ustedes para que nos pongamos un suero espiritual. ¿Qué le parece? Que nos aliente, que nos impulse, que nos anime, que nos empuje, que nos levante, porque podemos estar caídos. Y quiero invitarle desde ya, para que el último viernes del mes de junio, creo que cae 24 si mal no recuerdo, 23 o 24, el último viernes del mes de junio, nos echemos un suerito espiritual, reuniéndonos todos aquí. Ya le he pedido a Iván y al Francis que con el grupo de alabanza, no sé si ellos verán con el grupo de el coro, no sé, ya es cuestión que ellos se organicen, que preparen unas cancioncitas y que vengamos ese día viernes, ¿sí? A orar, a orar, a orar, a llorar, a derramarnos, a pedirle, a suplicarle, a cogernos nuevamente, a pedirle perdón si es que hemos flaqueado, para levantarnos y continuar. Yo no sé qué viene después en la vida, no sé. En el área de salud vemos, ¿no?, que medio festejamos como los recién graduados lanzando las musetas, lanzamos las mascarillas. Ecuador sin mascarillas, y al día siguiente las mismas autoridades nos dicen, no se sacarán porque ya vino otro virus, ¿sí? Hasta el viernes o hasta el jueves, no, esa nueva amenaza de salud, que es la del monito no sé cuánto, bueno, no era el monito emprendedor, que era otro virus que tuvimos antes en los gobiernos. No había ningún caso. Ayer en la noche, viendo un resumen de noticias, dice, es posible que haya un caso, ¿no es cierto? Así comenzó la información del COVID, ¿no? Que el COVID allá en China, 1, 2, 3, el COVID estuvo aquí. Y ya ve todo lo que nos causó, ¿no es cierto? Entonces yo no sé qué viene en los días posteriores, en la parte económica, en la macroeconómica, que estamos tan bien macroeconómicamente y acá estamos tan mal microeconómicamente, ¿no? Sin medicinas, sin trabajo, terrible, la situación es terrible. Yo no sé qué viene después. Lo que sí sé es que necesitamos inyectarnos un suero adicional. A lo mejor soy negligente en este sentido y necesitamos más seguido, pero de momento hagámoslo así. Último viernes de junio, un suerito aquí, de rodillas, postrados, clamando tanto por la necesidad como llorando y agradeciendo por las bondades recibidas de parte de Dios. Que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 31 de mayo a las 7 de la noche. El jueves 2 de junio nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Y tendremos la reunión Sanando el Matrimonio y la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. La Iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de mayo. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.